nuevamente. Vamos a dar lugar ahora al inicio de lo que es nuestra mesa número 6. ¿Sí? Vamos a seguir la misma dinámica, en este caso de la mesa número 5. Primero tendrán, por el uso de la voz, cada uno de nuestros ponentes 15 minutos y para que tengamos la oportunidad de la riqueza de nuestra anterior mesa, que hubo posibilidad de un diálogo también con los y las asistentes de este evento. Agradecer nuevamente a cada uno de nuestros ponentes estar aquí el día de hoy en la Facultad de Derecho dialogando con nosotros y definitivamente poniéndonos al día sobre las reformas constitucionales. Nuevamente, gracias al doctor Edgar Corso por haber sido uno de los promotores o impulsores de esta reunión que hoy aquí nos tiene. En la mesa 6, como ustedes ya se habrán dado cuenta, tendremos como participantes lo que es el doctor Enrique Uribe Arzate, lo que es el investigador Javier Martín Reyes, el abogado Raúl Efraín Cardoso Miranda, el doctor Rodríguez Gutiérrez Rivas y también la doctora María de los Ángeles Fromún Rangel con nosotros. Bueno, pues voy a ceder el uso de la voz a Enrique Uribe Arzate. Él es doctor en Derecho por la UNAM, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Fue primer visitador general en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Es catedrático de diversas universidades en materia de derechos humanos y garantías, argumentación jurídica, derecho constitucional comparado, control de constitucionalidad, entre otras. También es autor de diversos libros y artículos especializados en temas propios de su línea de investigación y fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador nacional nivel 2. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a quienes asisten a este auditorio tan selecto, tanto en la asistencia aquí enfrente como quienes forman parte de esta mesa. Agradezco también a nuestra moderadora, por supuesto, la doctora Apresa, muchas gracias por la bienvenida. Por supuesto al doctor Edgar Corso Sosa, toda una institución aquí en la UNAM, aquí en la Facultad de Derecho, un viejo conocido nuestro, pero más allá del afecto, con toda objetividad, sé que es un excelente investigador, un jurista talentoso. Creo que este evento que hoy nos convoca da cuenta de ello y por supuesto que celebro la sesión de esta tarde. Desde la mañana también di seguimiento a algunas de las intervenciones. Son temas, como bien lo dice el título, para poner nuestra Constitución al día. El tema que me toca compartir con ustedes es el de la desaparición de ayuntamientos. Y esto se deriva de una resolución de la Corte, recaída una controversia constitucional, la 216 de 2024, donde el actor fue el municipio de Reforma del distrito de Putla, en el estado de Oaxaca, en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Oaxaca. En esta resolución se da cuenta del contenido de una demanda donde el actor plantea algunas cuestiones que a su juicio son inconstitucionales y que deben ser precisamente señaladas como actos de invalidez por parte de los demandados. Se impugnaron fundamentalmente el decreto 2329 que aprobó el Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en sesión extraordinaria del 3 de julio de 2024, en virtud del cual este órgano colegiado del Congreso del Estado determinó la suspensión, declaró procedente la suspensión del ayuntamiento referido. Los antecedentes que se marcan en este asunto es que se había dejado de proporcionar algunas partidas, algunas participaciones federales a algunas agencias, como se llaman allá en el estado de Oaxaca, agencias municipales, y entonces la inconformidad de los habitantes devino en actos de violencia que se materializaron en la privación de la libertad del presidente municipal
y de algunos otros funcionarios. Esto generó, y lo quiero dejar para más adelante para las reflexiones, esto generó un estado de violencia que la propia autoridad. Esta ley que acabo de citar destaca como causas graves para la desaparición de ayuntamientos los conflictos reiterados que se susciten entre la mayoría o totalidad de los integrantes de un ayuntamiento o entre este y la comunidad, o que hagan imposible el cumplimiento de los fines o el ejercicio de las funciones a cargo del ayuntamiento. En el planteamiento que se hizo inicialmente por parte de la parte actora fue que no habían esas condiciones, como aquí se señala, que en todo caso era una valoración subjetiva por parte de la autoridad, de parte del gobernador, por parte del Congreso del Estado, que han determinado este decreto en el sentido que aquí se señala. Quiero referir también, y ojalá me dé tiempo de meterlo a la reflexión, una aportación que me parece importante cuando hablamos de asuntos de naturaleza constitucional, y es que no se puede desconectar la realidad de nuestras comunidades, la realidad de nuestros municipios, del país en general, de los asuntos constitucionales. Es decir, la realidad que tenemos frente a nosotros y de cara a ella, las cuestiones tal como están normadas tanto en la legislación ordinaria, la Ley Orgánica Municipal que acabo de citar, como en las constituciones locales y la Constitución Federal. Estos dos elementos que yo colocaría de manera simbiótica, pues dan paso también a una reflexión ulterior sobre la teoría constitucional. ¿Qué dice la teoría constitucional respecto a estos temas? Entonces, me voy enfocando primeramente al contenido de la resolución que aquí se comenta y después intentaré hacer la conexión con la realidad y con la teoría constitucional. Bien, una vez que se impugnó la retención de las participaciones provenientes de los ramos 28 y 33 por parte del titular del Ejecutivo, pues entonces se dio paso a esta inconformidad por parte de los habitantes de las agencias que he mencionado. Con ello se determinó por parte de los inconformes ejercer estos actos de violencia que, como he comentado, se materializaron en la detención o privación ilegal de la libertad del presidente municipal y de otros funcionarios. A consecuencia de esto, y dada la ingobernabilidad o la situación de inestabilidad que aquí se suscitó, pues la Secretaría de Gobernación de ese estado dio cuenta a la legislatura para que con base en esa ingobernabilidad pudiera determinarse la suspensión y desaparición del ayuntamiento y nombrarse a un comisionado o administrador del ayuntamiento suspendido. Todo esto que estoy mencionando fue parte de la controversia constitucional y también se incluyó por parte del actor la inconstitucionalidad, la posible inconstitucionalidad del artículo 59, fracción 9, de la propia Constitución Política del Estado de Oaxaca, que prevé la facultad del Congreso de esa entidad para declarar la suspensión y desaparición de ayuntamientos. En la resolución que aquí comento con ustedes, se determinaron algunas cuestiones importantes desde la teoría constitucional. Primeramente, el tema del parámetro de regularidad constitucional a partir de la lectura e interpretación del artículo 115, fracción primera, párrafos tercero y quinto de la Constitución Federal, para comprender si efectivamente la legislatura local, a pedimento del propio Ejecutivo, tiene facultades para declarar la suspensión y la desaparición de los ayuntamientos. La lectura del 115 no deja duda, ello lo contempla, y quiero comentar con ustedes 4 supuestos que hay para tal situación. De este precepto se desprende: 1, la suspensión de ayuntamientos; 2, la desaparición de ayuntamientos, hay un grado importante en ello; la suspensión del mandato de alguno de los miembros y la revocación del mandato también de alguno de los integrantes. Es importante destacar, estimados alumnos, asistentes, estimados colegas, que la decisión de suspender un ayuntamiento debe atender algunas reglas: provenir del acuerdo de 2/3 partes del Congreso; 2, fundarse únicamente en causas graves previstas en la ley; y en tercer lugar, garantizar que los ayuntamientos, por conducto de sus representantes, tengan oportunidad de presentar las pruebas y formular los alegatos que estimen pertinentes. En el estudio de fondo que realizaron los ministros a cargo de esta controversia, destacaron que ese parámetro de regularidad debe ser importante a considerar para hablar de la suspensión de ayuntamientos. Hay un referente entonces de rango constitucional, que es este artículo 115, luego tenemos la referencia en el Estado, que es el artículo 59 ya citado,
y la ley orgánica del propio Estado de Oaxaca. Vale la pena señalar que la suspensión de ayuntamientos se debe decretar o se puede decretar ante una situación de violencia grave, un vacío de autoridad o un estado de ingobernabilidad. Eso es lo que prescribe el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca. Ante ello, la resolución de nuestro máximo tribunal establece que no era posible declarar la invalidez del artículo 59 que la parte actora había señalado como inconstitucional. Tampoco entró al fondo en la referencia a los fondos o a las participaciones que no habían sido entregadas, eso lo sobreseyeron. Y curiosamente, lo pongo a su consideración, el fondo del asunto, el estudio constitucional, es sobre lo siguiente. La Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios otorgó 3 días y ordenó la notificación por estrados. Ambos mandatos son violatorios del artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal, que ordena la notificación personal, y el plazo de 10 días, en tal virtud, se violó la garantía de audiencia del ayuntamiento. Este es lo que, a consideración de nuestro máximo tribunal, entraña la parte que la interpretación constitucional e incluso normativa de las leyes ordinarias del Estado de Oaxaca puede dar lugar en el caso concreto. Ahora bien, yo quiero conectar esta resolución con algunas preguntas que me planteé precisamente al realizar la lectura y análisis de este asunto. Primeramente, en relación con la violencia que se gestó por la falta de entrega de estas participaciones federales a las agencias aquí señaladas, al municipio, a las comunidades del municipio señalado, vale la pena preguntarnos si es posible gradar la ingobernabilidad, cuáles son los parámetros para establecer la ingobernabilidad como causal de la suspensión y desaparición de un ayuntamiento. Hay un añejo debate también sobre el tema de la soberanía que yo rescato precisamente como fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque el pueblo en el ejercicio de su soberanía elige, como sabemos, a sus representantes. ¿Puede entonces un Congreso electo por el voto popular declarar la suspensión y desaparición de un ayuntamiento? Es decir, ¿hay fundamento desde el punto de vista de la soberanía local o incluso municipal, si me permiten ponerle esos términos, para declarar la suspensión y desaparición de un ayuntamiento? Bueno, ahí dejo esa pregunta. Luego, en las reflexiones que hace el presidente de la Corte, destaca también la existencia de municipios indígenas. La Constitución del Estado de Oaxaca prevé la existencia de estos municipios. Cabe destacar que esta composición pluriétnica de nuestro país ha dado paso a la necesidad de reconstruir nuestros conceptos jurídicos, y con base en eso hemos detectado que hay 570 municipios en Oaxaca y 418 de ellos pertenecen al régimen de sistemas normativos indígenas, o sea, la mayoría. En la misma vertiente de este análisis, aparte de la existencia de municipios indígenas, la propia normatividad de Oaxaca establece que la composición de esos municipios, la composición de los ayuntamientos, dicho correctamente, puede determinar la terminación anticipada del periodo para el que fueron electas las autoridades municipales. Hay un asunto aquí también muy interesante, sobre todo en relación con el ejercicio del voto y la revocación de mandato, que es un tema que a todos nos interesa. Con base en esto y conectando la realidad, en este caso el asunto de las participaciones federales que no fueron entregadas a las comunidades o a las agencias ya indicadas, la pregunta obligada que tenemos que hacer es ¿hasta dónde la falta de entrega de esas participaciones federales fue la causal de la violencia que se gestó y que concluyó con la privación ilegal de la libertad del presidente municipal? La otra pregunta tiene que ver también con el ejercicio del control constitucional por parte de las autoridades locales, en este caso, para garantizar la gobernabilidad en ese municipio. Simplemente lo que se hizo fue invocar este artículo ya citado para determinar la suspensión e iniciar el proceso de desaparición del ayuntamiento aquí antes citado. Como hemos visto, el análisis toca más bien asuntos de legalidad,
que no dejan de ser también de constitucionalidad, la garantía de audiencia, el debido proceso, ser escuchado y vencido en juicio, como aquí lo mandata la ley que hemos citado, y en lugar de dar 10 días al Congreso, al municipio para que alegara lo que a su derecho conviniera, le dieron solamente 3 días. Un asunto todavía importante y creo también grave en lo que aquí estoy citando, es que no se les notificó personalmente. Bueno, pues se dicen, ¿cómo le vas a notificar si estaba privado de su libertad? Entonces, lo que se hizo fue notificar por estrados y en lugar de 10 días le dieron 3 días y obviamente no tuvo la posibilidad de alegar cualquier cuestión que hubiera considerado importante. 2 temas, inseguridad e ingobernabilidad como medición o parámetro para determinar la suspensión, la declaratoria de suspensión y posterior desaparición de ayuntamientos. Lamentablemente, la realidad nos dice que nuestro país tiene problemas de este tipo, pues no en un municipio, ¿no? Tal vez no solamente en municipios, tal vez en entidades federativas. La desaparición, no solo de ayuntamientos, la desaparición de poderes como una figura que ha tenido nuestra Constitución a lo largo del tiempo, se justifica en estos momentos. ¿Cuáles deben ser los parámetros o la medición objetiva para determinar que tal o cual ayuntamiento debe de ser desaparecido porque hay ingobernabilidad, porque hay violencia? Pues creo que en lo que aquí estoy tratando, lamentablemente no sería uno, sino serían varios los que tenían que estar sujetos a este tratamiento. El tema que aquí he planteado con ustedes amerita, en mi opinión, la conexión entre la realidad de nuestro país, la realidad dura en la composición, como decía hace rato, de nuestros municipios, pluriétnica, las condiciones económicas, las condiciones de marginación en muchos de estos, pues van a traer aparejados graves problemas como los vivimos actualmente en muchos municipios. ¿Hasta dónde alcanzan las normas constitucionales, tanto federales como las de orden estatal, para salvaguardar el Estado constitucional? Podemos seguir invocando este tipo de instituciones como la desaparición y la suspensión y desaparición de ayuntamientos para garantizar la gobernabilidad en los municipios. Y finalmente, todos los temas que he comentado tienen que ver con un asunto mayor que es la garantía de la supremacía constitucional y el control de la constitucionalidad en un Estado federal. Estos asuntos de teoría constitucional creo que tienen que ser atendidos, tienen que ser adecuadamente interpretados y resueltos, como en el caso que aquí nos ocupa, por nuestro alto tribunal. En mi opinión, pienso que resoluciones como esta que garantizan la gobernabilidad, el respeto al municipio libre, como lo consigna el artículo 115, tendrían que ser un tema consignado ya desde hace tiempo en nuestra legislación, en la jurisprudencia, en resoluciones que, como la que hoy comentamos, afortunadamente se logró resguardar la libertad del municipio aquí comentado. Pues por su atención quedo solas. Muchísimas gracias. Espero no haberme excedido mucho, doctora. Muchas gracias por su atención. En verdad, ¿se dan cuenta? Menos de 1 minuto. No, muchas gracias. No, lo digo porque la anterior mesa, en verdad, fueron geniales y siguen siendo esta mesa en el respeto de los tiempos, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a ceder el uso de la voz a lo que es, en este caso, el investigador Javier Martín de los Reyes. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es licenciado en Derecho por la UNAM, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE, maestro de la Universidad de Columbia en Nueva York y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Durante el invierno y la primavera de 2009 fue estudiante visitante a la Universidad de Chicago y antes de incorporarse a Jurídicas se desempeñó como profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos y coordinador de la licenciatura en Derecho del CIDE. Asimismo, fue servidor público en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en la Sala Superior como en la Sala Regional de Monterrey, en la que fungió como secretario ejecutivo. Es autor del libro Reforma en materia de justicia cotidiana del Fondo de Cultura Económica, coautor de la República Laica y sus libertades, las reformas a los artículos 24 y 40 constitucionales del 2015 y coordinador de Ni Tribunal ni Electoral del CIDE y también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre muchos más.
Sin más, le cedo el uso de la voz al investigador Javier Martín de los Reyes, que va a abordar el tema de presidencia de Tribunales Superiores de Justicia. Gracias. Pues, antes que nada, muchísimas gracias a los dos coordinadores del evento, a la doctora Socorro Apresa, al doctor Edgar Corzo, por la convocatoria, por la invitación, y gracias sobre todo a los que están aquí. Yo sé que esta semana es pesada porque es la semana de regreso a clases, ¿no? Además, con un lunes de descanso, este martes, pues no sé si sabe a lunes o alguna cosa todavía más complicada. Entonces, el hecho que estén aquí escuchando una discusión sobre temas importantes, relevantes, creo que habla muy bien de ustedes, y sobre todo creo que de este lado se agradece muchísimo, ¿no? Me la pusieron difícil porque el tema creo que da para un montón, pero dado que el ponente que me antecedió fue extremadamente respetuoso, y además, ya como dijo la doctora Presa, los anteriores también, pues yo también voy a tratar de ceñirme son 20 minutos como máximo, ¿verdad? Nada más para corroborar, o no, nada más para no regarla. 15, ¿no? Entonces me voy a apurar ya muchísimo más rápido, voy a hablar más rápido, espero que me entiendan. 10, y ahí estamos. No, 29 segundos, acá traigo el cronómetro. No, a ver, creo que el tema en general es muy importante, porque me gustaría hablar no solo de las presidencias de los tribunales superiores de justicia de los estados, sino de la reforma judicial en las entidades federativas, ¿no? Y creo que es importante hacer ese ejercicio porque muchísimo se ha hablado de la reforma a nivel federal, ¿no? O sea, desde que se presentó la iniciativa de reforma constitucional, esa historia ya todos nos la sabemos. El expresidente López Obrador, el 5 de febrero, pone sobre la mesa 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales, 2 legales. Una de ellas, la más importante sin duda, creo yo, es la judicial. Y desde ahí, en la academia, en la docencia y en muchos espacios, hemos estado discutiendo las virtudes y los problemas del modelo federal, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que están mal con el diseño, bien con el diseño, bien y mal con la implementación. Y de lo que hemos hablado muy poco es de las entidades federativas. Y creo que esta es una omisión que no es menor, porque como ustedes lo saben, la inmensa mayoría de los litigios no se resuelven en este país en la justicia federal, sino en la justicia local, ¿no? Es decir, entonces, si pensamos en la justicia cotidiana de las personas de carne y hueso, ¿no? Pues la verdad es que muy difícilmente a una persona ciudadana común y corriente en México algún día la Corte le va a resolver un asunto. Pero sí es mucho más probable que en algún momento de la vida se tope con un tribunal local que le tenga que resolver un conflicto de todo tipo, ¿no? Puede ser un asunto relacionado con un divorcio, puede ser un tema relacionado con el incumplimiento de un contrato, con un inquilino que no se quiere salir, puede ser eventualmente un tema laboral, puede ser, no lo quiera Zeus, un tema relacionado con la materia penal, y ahí esos órganos son los que resuelven la inmensa mayoría de los asuntos. Entonces creo que sí vale mucho la pena hablar de qué pasa en los estados, ¿no? Y más allá de cuál es el funcionamiento actual de los tribunales superiores de justicia o de los jueces y juezas en el ámbito local, que tanto está cambiando o no con la reforma judicial, creo que hay una pregunta constitucional que es la más importante y la más relevante, y es ¿qué tanto margen de configuración tienen las entidades federativas, ¿no? Y ahí la verdad es que creo que estamos viviendo un momento muy importante de definiciones. Porque yo alcanzo a ver, ¿no?, un poco a partir de la sentencia que me pidieron que comentara, hablaba con el doctor Corzo, que pues ahora hay un ejercicio que a todas y a todos nos va a tocar hacer en algún momento de la vida, que es seguir las discusiones en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sí quiero decirles que no es una tarea sencilla, ¿no? Y no lo es por muchas razones. De entrada, porque tenemos una constitución que es complicada, ¿vale? O sea, digamos, eso es un dato empírico
duro. Tenemos la constitución más reformada del mundo, bajo cualquier métrica. No hay una constitución a nivel mundial que se reforme tanto como la mexicana, ¿no? Hace rato se hablaba del tema de la rigidez constitucional. Bueno, en México tenemos una constitución que es rígida en teoría y que es hiperflexible en la práctica. Y tenemos además, ¿no?, bajo algunas mediciones empíricas, la sexta constitución más extensa del mundo, de casi 200, ¿no? Entonces, para el fútbol y el mundial no somos buenos, no somos top 10 ni de cerca, pero en términos de gigantismo constitucional, vaya que vamos muy bien desde hace ya muchísimo tiempo, ¿vale? Y eso lo que nos ha dado es una constitución que es poco ordenada, poco coherente y poco sistemática. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy en la Constitución, como disposiciones vigentes, hay dos mecanismos distintos para elegir a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Si uno lee el artículo 94 y el 97, hay dos métodos abiertamente contradictorios. Uno de los artículos nos dice que es elección por el propio Pleno cada 4 años y prohibida la reelección, y el otro artículo lo que nos dice es que la presidencia es rotativa y en función del número de votos que cada persona obtenga. Es una antinomia constitucional pura y dura, ¿no? Cualquier persona, ¿no?, alumna de primer semestre la puede identificar. Obviamente las personas abogadas tenemos métodos para resolver ese tipo de contradicciones. Es obvio que la norma posterior tiene que prevalecer sobre la anterior, pero ese es el nivel de falta de sistematicidad que tiene nuestra Constitución. Y a eso hay que sumar que es una nueva integración de la Corte que está discutiendo de nueva cuenta con disposiciones que no son fáciles de interpretar. Yo les diría, para sintetizar mucho las cosas, que hay dos grandes interpretaciones sobre qué tanto margen de configuración legislativa tienen las entidades federativas. Es decir, qué tanto pueden decidir los estados y la Ciudad de México para configurar a sus propios poderes judiciales a nivel local. Hay una primera lectura, creo yo, equivocada, pero está ahí plenamente instalada, que básicamente lo que nos dice es que las entidades federativas están obligadas a fotocopiar, ¿no?, a replicar, a copy-pastear el modelo federal. Y esa lectura se basa en que, en efecto, hay, vean ustedes, una disposición en la Constitución, en el 116, que dice que las propuestas de candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales se realizarán conforme, y cito textualmente, a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, en lo que resulte aplicable. Y hay quien ha interpretado esta disposición para decir, pues en prácticamente todo resultan aplicables las disposiciones federales y los estados lo único que pueden hacer es llegar y copiar el modelo federal. Eso es lo que en buena medida ha sucedido en las entidades federativas, ¿no? Si ustedes se ponen a ver qué tanto se han apartado los estados del modelo federal, la verdad es que muy poco. Y este asunto que me pidieron analizar es precisamente de un estado que sí toma la decisión de apartarse del modelo federal, ¿no? Entonces, es obvio que, digamos, un estado que calca el modelo federal, pues difícilmente va a tener un problema de constitucionalidad, ¿no?, bajo cualquier interpretación de las distintas disposiciones del 116. Las preguntas relevantes están en qué pasa con los estados que no lo han hecho. ¿Qué fue lo que hizo en este caso Coahuila? Coahuila estableció un sistema de elección judicial que yo creo que es muy discutible, digamos, desde muy diferentes puntos de vista, ¿no? Estableció una elección por planillas, ¿no? Entonces, si ustedes fueron a votar a las elecciones judiciales pasadas, yo sí lo hice, fui funcionario de casilla. La verdad es que la teníamos muy complicada, ¿no? Si ustedes piensan en la boleta de ministras y ministros de la Corte, teníamos 64 nombres y números de los cuales teníamos que escoger a 5 mujeres y a 4 hombres, ¿no? Y luego, si ustedes se seguían con magistraturas, jueces de distrito, la cosa se complicaba más porque había que elegir también por distintas materias. Pero vean cómo en ese modelo federal cada uno de los poderes postulaba un número de candidaturas y luego todos podíamos elegir libremente por quién votábamos o no votábamos. En Coahuila dijeron no, para simplificar las cosas,
nos vamos con 3 planillas. Entonces, déjenme ponerlo así, esto era como la elección donde estaban los candidatos del Poder Judicial como bloque, los candidatos del Poder Ejecutivo como bloque y los candidatos del Poder Legislativo como bloque. Y ganaba toda la planilla, ¿no? O sea, ahí no había votaciones diferenciadas. Obviamente en un modelo así, de entrada, era jurídica y fácticamente imposible establecer una presidencia rotativa a partir de votos populares, porque todas las candidatas y los candidatos ganadores tenían exactamente el mismo número de votos. Y lo que hizo Coahuila, como muchas otras entidades federativas, porque eso es un poco lo que sucedía antes de la reforma judicial, fue decir que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia se iba a elegir por la votación del Pleno, es decir, va a ser una decisión interna, no algo que venía del mandato de las urnas, y que el periodo de nombramiento no iba a ser de 2 años o de 6 años, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí cuál tendría que ser la lectura más sistemática y funcional de la reforma judicial, yo creo que tendríamos que tomarnos en serio el texto de la Constitución, tendríamos que tomarnos en serio lo que dice el 116, pero también tendríamos que tomarnos muy en serio lo que dice un artículo muy importante, que es el artículo 11º transitorio del decreto de reformas, que fue el que estableció la famosa interpretación literal del decreto de reforma. Así es que quien diseñó en el proceso legislativo la reforma judicial le pareció que era una muy buena idea poner un transitorio que dijera que para la interpretación y aplicación del decreto, cito, los órganos del Estado y toda autoridad deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, y sea de manera total o parcial. Es decir, ahí hay un mandato constitucional de interpretación literal que además viene reforzado por esa prohibición de hacer interpretaciones análogas. ¿Por qué es importante eso? Porque creo que si nos hacemos a la pregunta sobre si los estados pueden configurar una manera distinta de elegir a las presidencias de los tribunales superiores de justicia, habría que decir varias cosas. La primera es que no hay una disposición expresa en la Constitución, en el 116 o en ninguna parte que diga cómo se tienen que elegir, ¿vale? A diferencia de lo que sucede con la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí sí, la propia reforma nos dice que en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial sí tiene que ser rotativo, a voto popular y por un periodo de 2 años. Yo creo que ahí sí no hay mucho margen de interpretación. En los tribunales de disciplina sí tenemos que tener ese modelo. No hay disposición expresa en el caso de los tribunales superiores de justicia. Y también, y creo que esa es la parte más importante, tampoco podemos decir que las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos del modelo federal son aplicables en este aspecto a las entidades federativas por una razón muy sencilla, y es que la naturaleza de los tribunales superiores de justicia es muy distinta a la naturaleza que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte es un tribunal constitucional del Estado mexicano que resuelve un número muy determinado y acotado de cuestiones jurídicas, prácticamente solo en temas de legalidad, eso se ha venido reforzando, de constitucionalidad, eso se ha venido reforzando con el paso del tiempo. Y si volteamos a ver qué tipo de funciones tiene un Tribunal Superior de Justicia, vemos que ni su estructura, ni su funcionamiento, ni sus facultades, ni el papel que juega dentro de un tribunal local es muy distinto, ¿no? Entonces creo que ahí el propio 116, reforzado con el mandato de interpretación literal, nos tendría que llevar a la conclusión de que esto no es así. La buena noticia es que en este asunto la Suprema Corte de Justicia sí le reconoció libertad configurativa a las entidades federativas. Creo que lo que es problemático es la argumentación que se emplea en el proyecto para justificarlo, ¿no? Porque ese proyecto, y ya con eso voy terminando, se dicen 3 cosas. La primera es que no hay una disposición expresa en la Constitución que le diga a los estados cómo se tiene que elegir a las presidencias. Eso me parece que es una de las razones más válidas. Luego hay otra afirmación que a mí me gusta muchísimo, lo que dice la sentencia, nada más yo no le encuentro cuál es la base constitucional. Nos dice que la única limitante que tienen los estados es que la elección emane de una votación popular que cumpla con los estándares de la democracia constitucional, ¿no?
Si esa es la norma que le está dando la Corte a los estados, yo estoy feliz de la vida, porque lo único que nos está diciendo es que si los estados establecen el voto popular para la elección judicial con una modalidad que cumpla con los estándares de la democracia constitucional, yo creo que el margen es muy amplio. El problema es que el 116 no dice eso, ¿no? O sea, creo que lo que nos quedó a deber la Corte en este asunto fue una buena interpretación de qué tenemos que entender por lo que ya les citaba anteriormente, las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos, ¿no?, de el modelo federal, y creo que la Corte nos debe haber dicho cómo interpretamos eso de en lo que resulte aplicable, porque ahí es donde interpretativamente y constitucionalmente está la pregunta, ¿vale? Y la otra mala noticia es que si ustedes revisan esa sentencia y ven ya no la respuesta que se da a esta pregunta en particular, se van a dar cuenta que hay otras cosas que la Corte termina invalidando por no seguir el modelo federal, ¿no? Entonces, acá tenemos una clásica sentencia donde en un apartado la Corte nos resuelve el asunto con una norma diciéndonos: si no hay disposición expresa y mientras haya voto popular todo juega, uno diría perfecto, el margen es amplísimo, y luego en otras partes la Corte recula y dice no, porque te estás apartando del modelo federal, ¿no? Entonces, yo creo que este es un buen ejemplo, y ya con eso termino, de las deficiencias que estamos viendo en esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? La nueva Corte tiene retos importantísimos, sí. No está fácil interpretar y aplicar la reforma judicial, el 116 ni el resto de la Constitución, pero sí creo que si la Corte no se toma bien en serio su función de decirnos no solo cuál es el resultado de una acción de inconstitucionalidad, de un amparo, de una controversia, sino que nos dé claridad en cuáles son las razones jurídicas y las interpretaciones que sustentan esas decisiones, entonces lo que vamos a ver es mucha falta de certeza, mucha inestabilidad y criterios contradictorios que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo o incluso al interior de la sentencia misma, como sería ese caso. Pero bueno, ya lo dejo hasta aquí porque me pasé por un minuto, pero agradezco la comprensión y la paciencia de la moderadora y sobre todo ustedes, de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ceder el uso de la voz a continuación al abogado Raúl Efrén Cardoso Miranda, que es graduado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con más de 50 años de experiencia profesional y en su práctica se enfoca en litigios de juicios orales, amparos y derechos humanos, así como en derecho mercantil y civil. Fue director general jurídico del Estado de Guerrero, consejero jurídico del Ejecutivo del Estado de Guerrero, subdirector de autotransporte urbano de la Dirección de Transportes del Gobierno del Distrito Federal y jefe de departamento de lo contencioso de Financiera Nacional Azucarera. En el ámbito académico es docente en Derecho Procesal Civil, Teoría General del Proceso Civil en la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, ha sido consejero técnico de la Facultad de Derecho de esta misma casa de estudios y es fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y del Colegio de Profesores del Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues, sin más, le vamos a ceder el uso de la voz para abordar el tema de, los criterios jurisprudenciales respecto a la cosa juzgada. Buenas tardes. A mí agradezco, antes que nada, de que me hayan invitado a venir a platicar con ustedes y hacer algunas reflexiones sobre la cosa juzgada. ¿Qué podemos hablar, qué podemos decir de la cosa juzgada que no se haya dicho? Desde los romanos nos dijeron que era la cosa juzgada, la Rei Sibi Aventi. Pero todos damos por hecho y también tomamos en cuenta que nos hablan de la autoridad de cosa juzgada. Yo nada más les voy a hacer una pregunta para que empecemos a platicar al respecto, porque por fortuna la cosa juzgada ya nos la querían, la ignorancia y la perversión de una de las ministras que quería acabar con la cosa juzgada,
porque no podemos hablar de otra cosa más que ignorancia, en el sentido de que si nosotros quitamos la cosa juzgada, ¿qué nos va a pasar? Pues ya no vamos a tener seguridad jurídica. ¿Cómo es posible de que yo les voy a hacer algunas preguntas? Para nuestra fortuna, no ha habido cambios constitucionales por lo que se refiere a la cosa juzgada. Querían interpretar, y sobre todo lo vimos en el sentido de que querían revisar resoluciones de hace algunos años. ¿A título de qué? ¿A título de capricho? ¿A título de venganza? Por fortuna, con todas las reformas que ha habido a la Constitución y a las leyes orgánicas, no tocaron la cosa juzgada. ¿Qué nos decían? ¿Qué nos enseñaron a nosotros nuestros profesores de Derecho Romano? ¿Qué era la cosa juzgada? Traigo una definición del derecho romano que la encontramos precisamente en una obra que difícilmente la vamos a encontrar, y luego desgraciadamente que ya nuestros muchachos ya no leen, de Joaquín Escriche. No sé si conozcan a este autor. Es una obra que estamos hablando de 1847, en donde nos da una definición de lo que consistía, que se daba acerca de la cosa juzgada. Y decían, la definición decía, lo que está decidida, la cosa juzgada es lo que está decidida por una sentencia válida, que no se ha interpuesto o puede interponerse recurso en ningún medio de impugnación, o si se ha interpuesto, se ha declarado desierto. La cosa juzgada hace ley entre las partes que han litigado y sus herederos, y se tiene por cosa verdadera. En latín de origen es la re judicata pro veritate habetur, o sea, tenemos cosa juzgada. Nuestros profesores nos han dicho y señalan y establecen la cosa juzgada, la rei sibi habendi. ¿Y qué es? Tenemos una resolución. Pero fíjense que la cosa juzgada, ¿en qué momento se da? En el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México nos establece, si mal no recuerdo, en el artículo 428, que hay cosa juzgada por ministerio de ley. Perdón, es el 426, y el 428 se refiere a que hay cosa juzgada por declaración judicial. ¿Y cuándo se da la cosa juzgada? Hace unos momentos nos hablaba el doctor que me acaba de preceder en la palabra, en el sentido de que todo se resuelve ¿en dónde? En los tribunales. Pero en los tribunales de primera y segunda instancia. Difícilmente en el amparo, pero vamos a hacer un ejercicio y van a ver qué interesante. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas verdades existen en el procedimiento? Aves que se produjeron sobre los pueblos originarios, luego por un proceso de dominación cultural, la imposición de otras formas de ser, ¿no? Eso es lo que supone una colonización, a través de modelos de asimilación que han querido obligar a los pueblos a que olviden sus lenguas, ¿no? Eso se intentó en México, que hablaran solo español. Los han querido obligar a que se organicen en partidos políticos, que abandonen sus formas de organización comunitaria. Los han querido obligar a usar el derecho que no es el propio, no se les reconoce su propio derecho, se les llaman usos y costumbres de manera despectiva. Los han querido obligar a que olviden y descuiden sus formas tradicionales de producir alimentos. En fin, es una historia muy dolorosa, llena de agravios, que desgraciadamente hoy existe, ¿no? Sigue existiendo de una forma muy lacerante, quizá peor. Hoy tenemos fenómenos que la ecología política califica como neoextractivos, son nuevas y muy violentas formas de intervención sobre los territorios,
que están caracterizadas por la sobreexplotación de recursos naturales, grandes mineras transnacionales que aterrizan en nuestros pueblos, grandes proyectos industriales que ocupan cuencas hidrológicas como la del Atoyac, como la del Santiago, intervenciones radicales a través de tecnología como las grandes presas, el desvío de los ríos, de las comunidades que los dejan sin agua para llevar agua a las ciudades o a los centros de producción de bienes de consumo, ¿no? Producir computadoras en Saltillo, quitándole el agua a los yaquis para exportar mercancías en el mercado global. Y eso está afectando de forma muy radical pues, los recursos de todas nosotras, ¿no? Agua, bosques, selva, cada día se reducen a una velocidad vertiginosa. Son ellos los que están en ese frente de lucha, son los pueblos los que han demostrado tener la mayor capacidad para mantener esos espacios como espacios sustentables. Desgraciadamente, esas lógicas de acumulación y desarrollo se están expandiendo hacia zonas que antes eran consideradas como no productivas, digamos que estaban fuera del radar de los mercados. Y sin embargo, hoy el mercado está llegando a las montañas para saquear el subsuelo, para saquear los bosques, etc. Bueno, eso tiene una lucha jurídica muy importante. Todas y todos lo conocemos, ¿no? Desde enero del 92 se produce una reforma del artículo 4 para reconocer por primera vez los derechos de los pueblos indígenas. Luego hay un levantamiento zapatista en el 94 y un largo etcétera. Y ahora, muy recientemente, se ha producido, el 30 de septiembre de 2004, se publica en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma al artículo 2. Tomen ustedes en cuenta que la reforma constitucional al artículo 2, la primera, la de 1992, fue considerada por los pueblos como una traición de los tres partidos a los acuerdos de San Andrés, que es el resultado de la guerra zapatista. Por eso se presentaron una cantidad increíble de acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia para intentar revertir esa reforma del 1992. En fin, los pueblos tuvieron que vivir con esa reforma muchos años, una reforma considerada una traición jurídica, y ahora, en fecha muy reciente, se publica en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma al artículo 2. Es una reforma, ya lo decía el artículo 2, según la cual la nación mexicana tiene una composición pluricultural, multiétnica, que está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Eso dice la Constitución, eso es una norma jurídica vinculante que está establecida en el artículo 2. En el apartado A se dice que esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía y hay una muy increíble lista de derechos a los que tienen los pueblos para poder ejercer su autonomía, decidir sus formas internas de gobierno, aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos, elegir de acuerdo con sus sistemas normativos a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, elegir en los municipios con población indígena representantes en los ayuntamientos y un muy largo etcétera. Es una reforma significativa, ha sido muy discutida, tiene intervenciones sobre el texto que son, digamos, podríamos calificarlas de una forma poco ortodoxa, bastante facilona, como leves, intermedias, fuertes y muy fuertes. Hay algunas cuestiones que son muy importantes de esta reforma constitucional. A los pueblos, por primera vez en la historia, este era un reclamo de los acuerdos de San Andrés, se les reconoce como sujetos de derecho público. Es una transformación radical de la relación entre estados y pueblos. Radical, ahora les diré por qué. También se les asignan presupuestos de manera directa. Los pueblos ya gestionan su agua, los pueblos gestionan sus panteones con sus propios recursos, con sus propios esfuerzos, gestionan sus mercados. Bueno, lo que el Estado a través de la Constitución ha decidido hoy es darles recursos para que no tengan que estar empobreciéndose cada día más porque tienen que estar además llevando a cabo estas acciones. Se les reconoce de una forma muy profunda el derecho a la consulta. En fin, hay una serie de reconocimientos muy importantes. Se excluye el derecho al territorio, esto hay que decirlo, más adelante abordaré eso. Lo que esta reforma constitucional está intentando hacer, aunque hay digamos, lecturas muy críticas de ello, es modificar de una forma sustantiva la relación que tiene el Estado, esa relación histórica de dominación cultural, de explotación, de extracción. Se busca modificar esa relación del Estado con los pueblos.
se busca profundizar el Estado pluricultural, que realmente la Constitución en materia de pueblos indígenas sea una realidad y no simplemente palabras al viento, como lo era hasta hace muy poco. Y se busca fortalecer la autonomía y la libre determinación de los pueblos, que puedan decidir sobre todo eso que está establecido en la Constitución. Decía que es muy importante el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, porque de facto lo que se está haciendo vía derechos humanos, a través de ese canal constitucional, es reconocer una cuarta forma de gobierno. Entonces hoy en México, esto lo dejo así en la mesa para que se discuta entre todos, lo podamos discutir entre todas jurídicamente, qué significa ese reconocimiento de sujetos de derecho público, porque sabemos que la Constitución reconoce a la Federación, a los estados, a los municipios, con patrimonio propio, y hoy surgen los derechos de los pueblos como un cuarto nivel de gobierno que además tiene el derecho a recibir presupuestos públicos y ejercerlos de forma autónoma. O sea, hay ahí un debate interesante que tiene que ver con las controversias constitucionales que a mí me pidieron analizar. Ya lo dije, el derecho a la consulta, no voy a entrar en detalle sobre ello, pero está muy desarrollado. Y yo lo que creo es que hoy estamos pudiendo, además de eso, o sea, una vez que ha ocurrido esa reforma constitucional que tiene muy poco tiempo, lo que hoy estamos identificando, a partir de las controversias que me han pedido analizar, una forma muy distinta de abordar la relación entre pueblos y el Estado por parte de la Suprema Corte de Justicia, con base en una lectura jurídica de la Constitución. Eso es lo que reflejan las controversias constitucionales que a mí me han pedido revisar. Es muy difícil encontrar en la 10ª época, o sea, en el periodo anterior, una sentencia en favor de los pueblos, así se los digo, ninguna. Lo máximo que podríamos encontrar en la Suprema Corte anterior son sentencias que reconocían el derecho, que es un derecho procedimental a la consulta, pero realizando el máximo de los esfuerzos posibles. Yo tengo textos académicos publicados mostrando el máximo de los esfuerzos realizados por la Suprema Corte de Justicia para fingir que otorgaban derechos, pero en realidad para evitar que las consultas se convirtieran en los hechos, en la negativa de los pueblos a aceptar esos grandes megaproyectos. Los pueblos están en lucha contra el extractivismo. Y sin embargo, la Suprema Corte de Justicia permanentemente, consistentemente, sistemáticamente, podríamos decir racistamente, les daba la espalda. Todo el tiempo, todas las sentencias. Yo quiero que alguien me muestre una sentencia de la anterior Suprema Corte de Justicia en favor de los derechos de los pueblos. Yo no la he encontrado. Sentencias que desde mi punto de vista tenían un sesgo evidente en favor de la intromisión del extractivismo, en favor del capital, en favor de esos procesos destructivos sobre los bosques, las selvas, las comunidades que hoy tanto nos decimos a través del medio ambiente queremos proteger, que son los pueblos los que están protegiendo eso. Bueno, me parece muy interesante ver las dos controversias constitucionales, porque justamente van en esa dirección. Digamos que hoy me parece que la Corte está avanzando en un sentido interesante. Son dos controversias relativas a pueblos indígenas. En una, lo que la Corte hace es invalidar una modificación a la ley municipal del Estado de Nayarit. El Estado de Nayarit propuso modificar el artículo 30, el artículo 45 bis y el artículo 52 para limitar el alcance de la representación política municipal de los pueblos. En esos artículos, en el 30, en el 45 y en el 52, lo que se señalaba es que los pueblos podrían participar en el ayuntamiento, pero con carácter honorífico, solamente. Por lo tanto, no se les paga. A los representantes del ayuntamiento sí, pero a los de los pueblos no. También se les excluye de la posibilidad de tener voto, o sea que podían ir sin pago, pero solamente tenían voz, no podían votar. Esto decía la ley de Nayarit. Y además se señalaba que se les daría preferencia a aquellos pueblos que estuvieran en el Catálogo Nacional de Pueblos. En México se ha construido un Catálogo Nacional de Pueblos en donde se dice de una forma absolutamente racista, usted sí es pueblo, usted no es pueblo, porque así lo decido yo como Estado, ¿no? Como ustedes saben, el artículo 2 y el convenio 169 de la OIT establece como criterio para determinar quién es pueblo y quién no, el de la autoadscripción. Sin embargo, aquí siguieron privilegiando el Catálogo Nacional de Pueblos. Entonces, usted no está en el catálogo, por lo tanto, usted no puede participar en el ayuntamiento. Esa era la ley de Nayarit.
Esa es la controversia constitucional que presenta la consejera jurídica, va a la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia de la controversia constitucional pues, lo que hace es declarar contrario a la Constitución por razones de discriminación esos artículos de la ley municipal. Entonces, parece que es un avance en favor de la autonomía de los pueblos, me parece interesante. Y una segunda controversia constitucional también interesante es en Morelos, es en Tetelcingo. Lo que ocurrió en Tetelcingo es que la Corte invalida la creación del municipio de Tetelcingo, se intentó crear el municipio de Tetelcingo, pero la Corte invalida esta creación porque no se hizo consulta a los pueblos. Entonces, la Corte exige que se haga la consulta y entonces en Tetelcingo surge una organización indígena, que es el Comité Pro Municipio, que solicita estar en el proceso y sin embargo, como tercero interesado, y sin embargo, la propia Corte establece que no puede ser una tercera, es la Corte anterior, que no puede ser una tercera interesada porque eso no está permitido por el artículo 105 constitucional y que por lo tanto no puede participar el Comité Pro Municipio. Esa sentencia es recurrida, hay un recurso de reclamación, el 15.219, y hoy la Suprema Corte de Justicia revisa esa sentencia de la segunda sala, señalando que de acuerdo con la reforma constitucional y tomando en cuenta el reconocimiento de los pueblos y la nueva relación que establece el artículo 2 entre estados y pueblos, es posible reconocerlos como terceros interesados y que por lo tanto pueden formar parte de ese proceso jurídico para que su voz se escuche. Me parecen la verdad que dos sentencias relativas a dos controversias constitucionales que desde mi punto de vista son interesantes y que para mí están hablando de una forma distinta de pensar el pluralismo nacional, el artículo 2, en relación con esa historia lacerante de 500 años de expoliación, despojo, colonización y dominación cultural. Por lo tanto, yo estoy contento el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido más que puntual, pero nos dejó con la posibilidad, ya no se pronunció en torno al derecho a la tierra y el territorio. Y no lo deberá para lo que son el proceso, es que es un tema que me apasiona, ¿verdad? Y ahí ya yo dije, uy, nos quedó a deber, pero bueno, muchísimas gracias por su exposición y a continuación cedo el uso de la voz a la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel. Ella es licenciada en Derecho de la UNAM con estudios de maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de la Salud Pública y la tributación fiscal por el Centro de Estudios Financieros de Madrid. Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es académica y catedrática con una destacada trayectoria en la docencia jurídica, particularmente en la UNAM, donde imparte cátedra y participa activamente en espacios de análisis y debate jurídico. Cuenta con más de 30 años de experiencia en derecho corporativo, administrativo, penal, electoral y fiscal. Y fue titular de la FEPADE y de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social en la Secretaría de Salud y ha impulsado políticas públicas en materia de transporte, seguridad vial, salud, sostenibilidad y es reconocida por su liderazgo en la implementación de la reforma al sistema penal y la cultura de la legalidad. Sin más, cedo el uso de la voz a la doctora María de los Ángeles Fromo y ella va a abordar el tema de la invalidez de leyes de ingresos por multas cívicas. Muchísimas gracias y bueno, siento muy honrada de estar el día de hoy aquí, sobre todo con prestigiados investigadores, estudiosos del derecho. De verdad, para mí regresar a mi casa de estudios es un privilegio. Muchas gracias, doctora Socorro, muchas gracias, doctor Edgar, por esta oportunidad. Y es realmente importante desde la perspectiva del derecho sancionatorio administrativo ver esta acción de inconstitucionalidad de 2023-2025 y sin duda es un parteaguas en lo que debe ser desde el mundo municipalista
cómo aterrizar y de qué manera aterrizar ciertas sanciones, si es posible, dentro de lo que es la educación cívica. Creo que hay que partir desde una premisa fundamental. Las multas cívicas tienen una razón de ser. No es simplemente poner una conducta, sino es crear un cambio de actitud y un cambio social que venga a responder a una necesidad cultural específica y que tenga un impacto en el bienestar. Y por eso, bueno, pues en esa concientización sobre esa sanción que pueda imponerse, siempre tendrá que ver una balanza en cuáles son esas conductas antisociales, fomentar esa cultura de la paz y sobre todo permitiendo una resolución eficaz en los conflictos sociales, más allá de pensar en una cuestión de prohibición, en una cuestión de generar una conducta ilícita, sino en una perspectiva cultural. Por eso, a lo largo de lo que hoy voy a poner en la mesa, solo quisiera que lo tuvieran presente, que lo tuvieran desde esa expectativa de lo que pudiera ser. La Corte hace un estudio a fondo dentro de esta acción de inconstitucionalidad 2025 y que fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en enero del 2025. Aquí es importante que aborda varios temas, pero yo me voy a enfocar a dos que me parece los más trascendentes: las multas por dormir en la calle y las faltas administrativas diversas, que vamos a ver que tienen un contexto importante desde esa perspectiva. ¿Qué argumentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Es la legalidad y la seguridad justicia, la en materia de derecho administrativo sancionador, el acceso a la información pública y su gratuidad, la igualdad y prohibición de la discriminación y la proporcionalidad y equidad de las contribuciones. Esos son los aspectos generales que vinieron a abordar. Y bueno, fue contra el Congreso de Morelos y el Ejecutivo Federal, de Morelos. Aquí es importante mencionar que ni la Fiscalía General de la República ni la Consejería Jurídica Federal hicieron ninguna argumentación y, sobre todo, pues se van a enfocar... ¡Ay, perdón! Ya me avancé. No. Aquí, creo que es aquí. Aquí. Bueno, este no lo tenemos así. Ya. Listo, ya me pasé, entonces voy para acá. Y... ahí está. Pero... ponemos ahí está. ¿Sí se logra ver? Sí. ¿Sí? Bueno, tráemelo más fácil. ¿Sí? Ya se fue. Bueno, prácticamente lo que les quisiera decir en esta dispositiva, la segunda que estamos, es precisamente lo que les decía. Vamos a ver las multas administrativas y las multas por... aquí está. Ya. Entonces, ¿no? Ahí está. Bueno, lo que les decía es los derechos que fueron considerados como vulnerados. Espero que este minutito que nos tardamos sea recuperar y se reponga, ¿verdad? No, no es cierto, es broma. Entonces, prácticamente decirles que bajo esta tesitura es muy importante ver que lo que se discutió y lo que se analizó fundamentalmente revelan un doble problema estructural, que es el debate que siempre desde el punto de vista sancionador administrativo nos estamos poniendo en la mesa. El tema de la criminalización de la pobreza y las necesidades básicas y la indeterminación normativa del derecho administrador sancionador, que sin duda vulnera principios a veces de legalidad y el artículo 16 constitucional. Déjenme decir qué está en el debate mayor de todo lo que dice y esgrime esta acción de inconstitucionalidad. El fondo es qué soluciones y alternativas tenemos sobre la pobreza urbana,
¿Qué pasa con el tema de los albergues, de la tarea de los programas de empleo, de las políticas de vivienda? Más allá de pensar de que si esto cumple o no cumple con un esquema de resarcir un daño, es decir, voy a sancionar porque alguien duerma o porque alguien realice una acción que seguramente pueda tener una consecuencia en el mundo fáctico. Lo cierto es cuál es esa certeza jurídica de las sanciones administrativas para poder tener claro las conductas que puedan estar elaborándose en relación a una cuestión sancionatoria administrativa. Y una última, ¿cuál es ese papel de la dignidad humana en la política municipal? Más allá de decir el límite que pueda tener y dónde debe orientarse la regulación y la sanción efectiva. Entonces, vamos a ver y reflexionar también muy rápido sobre si sustituimos o no sustituimos los programas sociales con sanciones administrativas, reemplazamos normas bajas, que es otra de las cuestiones que aborda en esta acción de inconstitucionalidad en la que lo resuelve la Corte. ¿Hay realmente una certeza jurídica en lo que se esté o se tiene regulado? ¿Y cómo vinculamos la discusión de las multas cívicas en las agendas de derechos humanos, del urbanismo incluyente y de la justicia social? Ese es el fondo de lo que estamos viendo en esta perspectiva. Voy a pasar la que viene, por favor. Bueno, en ese sentido, pues prácticamente vamos a ver que existen quienes puedan en una influencia de algún consumo de droga, de enervante, de estupefaciente, ver si en la vía pública o el que duerma en la misma pueda sancionarse, o en su caso también quienes se encuentren bajo esa influencia de alguna de estas sustancias pueda tener una sanción específica y también compararlo a que te duermes en la calle, ¿no? Sin razón específica. Aquí prácticamente la Corte toma y retoma una línea jurisprudencial que ya venía siendo consolidada en varias acciones anteriores y había declarado inválido sancionar este tipo de conductas por un aspecto. Reafirma que dormir es una necesidad fisiológica, básica, humana, tan indispensable como es comer, beber, agua, descansar. Y por eso él señala claramente que penalizarlo equivale a sancionar la supervivencia humana. Entonces, ese es un aspecto que reconoce todas estas normas, todas estas argumentaciones, y aunque aparentemente se encuentran redactadas en términos neutros, generan una discriminación indirecta que ya lo ha determinado en jurisprudencia y afecta de manera desproporcional a las personas en situación de calle frente a quienes sí tienen un lugar donde dormir, quienes en su momento tal. Entonces, prácticamente reafirma en esta jurisprudencia, en esta resolución que se va a dar, lo que ya se había dicho, que existe una norma aparentemente neutral, que su impacto es negativo, desproporcionado sobre un grupo social y hay una ausencia de una justificación objetiva y necesaria. Bajo esto, pues es indispensable para que podamos tener este tipo de responsabilidad, un enfoque social, un enfoque cultural y una justificación que realmente nos lleve a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y prácticamente señala que esto vulnera el artículo 1 constitucional, ya que estas disposiciones que se están excluyendo deben expulsarse del ordenamiento jurídico porque penaliza un acto que es dormir en la calle, que es totalmente incompatible con la dignidad humana como valor fundamental del orden constitucional. Entonces, debemos en este caso pues seguir respondiendo a un síntoma de pobreza que con supuestas sanciones queremos resolver, y bajo esas tesituras la capacidad de reducir la exclusión social no puede darse bajo la posibilidad de la sanción
administrativa. Entonces aquí es muy importante que se tome en serio ese mandato constitucional que debe traducirse en políticas públicas a responder en el debate específico. Me voy a ir un poquito más rápido, si me pasas a la 4, porque no me quiero perder hacia lo que son precisamente un esquema muy importante de que estamos en esos defectos normativos, la ambigüedad, la parte de cómo podemos tener mejores redacciones frente a un modelo de control social que se haya apoyado deliberadamente en la ambigüedad y en gestionar un espacio público y de conflictividad social a través de la imposición de sanciones. Es importante mencionar que en esta acción de inconstitucionalidad nos vamos a un problema fundamental que debe verse desde el esquema, como lo señala la propia sentencia, de redactar mejores normas, de redactar de manera específica y sobre todo en aquellas disposiciones que tienen un impacto económico para la sociedad. Y aquí es un punto muy importante. Nos dice la Corte, ¿quién debe asumir la responsabilidad de revisar aquellas disposiciones municipales que se están articulando dentro del bagaje normativo para imponer afectaciones económicas a la comunidad? Y les dice, tiene que ser el Ejecutivo local y tiene que ser los congresos locales. Tienen que advertir estas deficiencias y de ahí la vaguedad normativa que impacta de manera directa a esos principios y derechos fundamentales, donde hay una afectación a la seguridad jurídica y que trae como consecuencia a una situación de discrecionalidad, arbitrariedad que afecta la dignidad humana. Y por eso, bueno, pues prácticamente nos dice las multas cívicas de manera general tienen que tener una tipicidad detallada, con descripciones objetivas y conductuales y sobre todo que tengan los elementos objetivos necesarios y medibles que sean en efecto hacia una claridad del impacto del derecho sancionador administrativo. Por eso exige y señala que todo esto debe ser revisado desde una participación mucho más activa de aquellos órganos que pudieran tener factores que puedan llegar a señalar que el poder aprobar en un presupuesto la imposición de sanciones cívicas con ambigüedad ocasiona un daño a los principios fundamentales de nuestra Constitución y sobre todo cuando existe pues un factor que impacta a los derechos humanos. Entonces, me voy muy rápido para que ustedes vean prácticamente qué es lo que aquí es simplemente aquello que rompe el orden jurídico, aquello que de alguna manera va a crear un valor hacia la comunidad si se dejase de hacer. Pero aquí también pone otro punto en la balanza, es decir, no debe vulnerarse ni la libertad de expresión, ni debe vulnerarse la libertad de circulación. Y ahí es donde nos dice estos principios y mecanismos que vamos llevando a efecto y nos lleva a una perspectiva de cuáles son los elementos que deben llevar. No voy a dar aquí una cátedra de todos esos factores que debe tener una sanción, pero sí es muy importante ver los ejemplos que se mencionan en esta acción de inconstitucionalidad al resolverla. Lo primero que ellos nos dicen, las faltas de respeto y agresiones verbales, prácticamente la señala, oye, aquello que me afecte como funcionario. Entonces, la pregunta que dejamos en el aire es, ¿a quién estamos protegiendo? ¿A las instituciones o a los funcionarios? Cuando alguien se atreve a criticar el quehacer de un funcionario, puede ser sancionado por ser una falta de respeto y una agresión hacia quien tiene la autoridad. Ya lo hemos visto en varios estados y hoy estamos viendo un impacto de esa libertad de expresión y es precisamente donde nos estamos llevando. Entonces, la pregunta que dejo aquí en el tintero es, ¿deberíamos excluir por completo la crítica política o deberíamos realmente valorar que aquello que decimos
pueda tener un aspecto que vaya a contribuir a una mejora del ejercicio del poder. Y también es necesario incorporar en los bandos la idea de tolerancia reforzada. ¿A qué hacemos? Aquellas expresiones dirigidas a autoridades como que exigen determinados estándares de su actuación y no verlo como una afectación a ello. Finalmente, otro ejemplo muy rápido, la de juegos peligrosos. Aquí les podría decir realmente qué es un juego peligroso. ¿No? O sea, no hay una precisión mínima y menos cuál es precisamente el efecto que nos pueda llevar a un impacto. Entonces, ¿cómo vamos a compatibilizar la protección legítima de la seguridad vial y la integridad física como un reconocimiento en el juego y en el uso recreativo del espacio público, si son también algunos derechos, ¿no? Y aquí debería exigirse a los municipios pues que definan con mayor precisión el tipo de conductas que señalan que son riesgosas, decir, bueno, ¿en qué zonas podemos jugar? Yo creo que en aquella época en la que jugábamos en las calles ha desaparecido porque ahora podremos ser incluso sancionados bajo esa situación. Me voy a la última porque ya estoy fuera el tiempo. Simplemente decirles, creo que hay dos cuestiones importantes. No es constitucionalmente admisible sancionar conductas que respondan a necesidades básicas, como es dormir en la vía pública, porque en contexto de pobreza eso nos lleva a decir dónde está la discriminación indirecta y dónde está la solución hacia el gobierno. Y finalmente, el poder sancionador municipal está sujeto a ciertas exigencias estrictas de precisión normativa que ya se han señalado en otras sentencias y que retoma efectivamente esta resolución de esta acción de constitucionalidad 23-2025. Y finalmente, creo que es muy importante ver más allá de los principios que tenemos. ¿Qué sigue? Estándares nacionales mínimos de justicia cívica, rediseño normativo de la evidencia empírica y una vigilancia plural del quehacer normativo de los municipios para asegurar el respeto a los derechos humanos. Con ello, prácticamente la gobernanza que tienen los municipios debe estar vigilada, normada, para evitar una ambigüedad normativa y una criminalización de la pobreza, así como una restricción de los derechos humanos. El terreno de los municipios, el territorio de gobernanza que ellos tienen, serán los ayuntamientos los que nos den la pauta, pero serán las demás autoridades que vigilen que no se criminalice aquello que simplemente es un derecho. Muchas gracias. Lamento que apenas hayan llegado los estudiantes en el sentido de que pues, no pudieron escuchar el contexto en el cual estaba la última intervención, pero si les parece, podemos abrir a los que estaban antes y eso creo que les da la posibilidad a los estudiantes que se acaban de incorporar. Preguntas, ¿les parece? Unas 3 primero, no sé. ¿Alguien? ¿No? Edgar. ¿Sí, no? Yo ahorita también. Gracias. Solo también para los alumnos que acaban de llegar, el criterio que hacía referencia la doctora Fromo de dormir en la calle. El argumento principal fue que es una necesidad, como comer y demás, pero también habría otra necesidad. Alguien podría sostener que puede hacer sus necesidades, que también es una necesidad, en la calle. No establecieron un parámetro hasta dónde puede ser una necesidad como dormir, igual alimentar, pero también puede ser otra necesidad. Quien tiene que desahogar, aliviarse, como se dice normalmente en la calle, podría decir que también es una necesidad. O sea, si se acepta necesidad, dicho en otros términos, eso ciertamente va a implicar
muchas otras cosas que quepan en necesidad. Entonces, han establecido un criterio que tiene una protección tal que después lo vas a aplicar y va a seguir en ese mismo sentido. Eso por una parte, en relación con lo que dijo la doctora Fromo. Y lo de Javier Martín, esa influencia que tenemos de lo que se hace a nivel federal se copy-pastea, decía, que es la frase de ahora, a nivel local. Si bien recuerdo que algo se había dicho, pero ahorita lo busqué, no lo encontré, decías que nada más en disciplina judicial, pero de alguna manera, si no sigues, porque así ha tenido la Corte otros criterios, donde no establezcas nada, donde no establezcas nada para el Estado, 116, pareciera que lo que debiera prevalecer es el sistema federal, porque estamos en un Estado federal en donde lo federal baja a lo local, al Estado, y lo del Estado baja al municipio. Entonces, más que libertad, como decías tú, es que no hay nada, no hay absolutamente nada. Bueno, no hay nada, pero en algo que puedas jalar de los principios de la Constitución en la parte de Estado federal, pues sí podrías cuestionarlo. Es decir, ¿por qué si a nivel federal se hace y otras entidades federativas ya lo siguieron, como que ya es un criterio mayoritario, por qué un Estado, en este caso Coahuila, no lo sigue y también se acepta? Insisto, ya sé que no hay nada que te indique que tienes que seguir así, pero parecía, lo hemos hecho en muchas otras partes. Seguramente tú recordarás la parte de 60-40 en órganos de representación. No está, y sin embargo se lo han cargado a nivel local. Entonces, como que querían en verdad dejarlo suelto o no querían dejarlo suelto. O sea, puedes jugar a los dos lados, ¿sí? Pero sí es un hecho que la federación, en un Estado federal, lo que haga la federación se va a copiar o copy-pastear en lo que hagan las entidades federativas y también en los municipios. Serían dos reflexiones genéricas a la luz de algo que me recordé ahora. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todas. A todos, todos. Justamente en complemento con lo que decía la doctora María de los Ángeles, y surge una duda que, por ejemplo, en materia electoral, o justo el INE tiene un trámite específico para las personas en situación de calle, en donde éstas pueden acudir a solicitar su INE. Entonces, aquí me surge la duda, y un poco contradictorio es: ¿cómo sancionas a una persona por dormir en la calle, o bajo qué supuesto sí se sanciona y a la vez le das el derecho de poder solicitar una credencial de elector? Entonces, he ahí el cuestionamiento de hasta dónde está la limitante de una persona que puede ser sancionada por dormir en la calle, o cuántos días tiene, y que a la vez le des el derecho de poder solicitar una identificación. Muchas gracias. Bueno, por favor. Acá. Adelante, ahorita le pasan el micrófono, permítame. O sea, no sé si puedo... Es un diálogo. Adelante, Vale. por favor. Gracias. Buenas noches. No es que pueda, es un... Justo, o sea, creo que acá el tema es que son dos derechos y no tiene por qué uno ponerse encima de otro. Y entiendo como esa lógica, ¿no? De, bueno, si lo sancionan, entonces ¿por qué el derecho? Pero el hecho de que puedan dormir en la calle no tiene que ver con que puedan también elegir, ¿me explico? Entonces, o sea, sí, es algo ilógico, pero de alguna manera son dos temas que se pueden, supongo yo, separar. Y pues es un atributo de la persona tener un domicilio y vivir en México y poder elegir a nuestros representantes. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno,
No me quiero quedar con las ganas con Rodrigo ahí, en el sentido de que sería muy importante que nos reflexionara en torno a lo que es precisamente un tema donde no hay un punto. Hubo una gran crítica respecto a la reforma constitucional efectuada en torno a lo que son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y que tiene que ver con los pactos de San Andrés, y que es una cuestión sumamente central precisamente en los megaproyectos, que es el derecho a la tierra y el territorio. Sí, y bueno, más que nada el derecho a la tierra, ¿no? Creo que sería interesante que pudieras abundar, porque tú decías, ahí hay un reto importante, y por qué no se previó precisamente en esta reforma constitucional del artículo 2, creo que es muy valioso, y en torno a lo que decía la doctora María de los Ángeles Fromo respecto al derecho a la crítica política. No podemos, y ahí me gustaría abundar muchísimo, que incluso la ley de imprenta política por la propia Suprema Corte de Justicia es una ley antes del texto constitucional, y se planteó por la Suprema Corte de Justicia que esa ley de imprenta política seguía vigente, sigue vigente. Por lo tanto, el derecho a la crítica política es un derecho que directamente se plantea como un derecho autónomo, en razón no directamente que se desprende de la libertad de expresión, ¿sí? Entonces creo que ahí me gustaría que abundara un poco más en torno a ello, porque incluso ahí se vincula con otro tipo de derechos, la interdependencia de otros derechos, la participación libre, en este caso, que es sumamente importante, y si no hay ese derecho a la crítica política, incluso se puede mermar una característica por excelencia del sistema democrático, y me gustaría que se pronunciara en torno a ello, que es la formación libre de la opinión pública u opiniones públicas, ¿sí? Y por excelencia, porque ese es un derecho que tenemos, o esa formación que se desprende de la libertad de expresión y derecho a la información, que nos permite controlar a los órganos del Estado, la formación libre de la opinión pública y opiniones públicas. Y es central la crítica política, porque esas dos cuestiones fortalecen la relación Estado-sociedad, ¿no? Y me gustaría escuchar. Muchísimas gracias. ¿Les parece que sea en el orden que participaron? Sí, a ver, yo no sé cómo decirlo para que suene bonito, ¿no? Pero a mí me genera mucho conflicto cuando los tribunales constitucionales y le introducen restricciones a los estados que no derivan directamente de la Constitución, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, las garantías que tienen jueces y magistrados a nivel local son una interpretación del principio de independencia judicial, ¿no? Yo creo que ahí la Corte lo hizo muy bien, ¿no? A mí sí me gusta que a los estados les digamos, hombre, tienen que respetar algún mínimo, pero porque sí tenemos ese principio. La de materia electoral, fíjate, Edgar, a mí nunca me ha gustado ese criterio que te tienes que pegar al 60-40, porque eso sí no le veo base constitucional. O sea, es decir, una federación es federación porque puede decidir de manera autónoma ciertas cosas. Una federación donde no se pueden elegir ciertas cosas, pues no tiene ningún sentido. Pues mejor ya que nos quedamos con un modelo centralista, nos ponemos a replicar un modelo único y le quitamos esos ámbitos de libertad, ¿no? Ahora entiendo por qué la Corte en su momento lo hizo, ¿no? Pues porque había estados que querían hacer que la representación proporcional fuera muy pequeña, y la Corte dice, no, le vamos a poner un alto ahí. Ahora, aquí creo que la cosa está todavía peor, porque no es la Corte ni siquiera inventándose un requisito que no está, es una Corte que se niega a hacerse cargo del texto constitucional, ¿no? O sea, el 116 sí dice que te tienes que apegar a las bases, requisitos, procedimientos. Yo creo que lo menos que esperaríamos de un tribunal constitucional es que nos diga qué dice la Constitución, cómo la interpreta así, y después qué pueden hacer los estados, ¿no? O sea, digamos, yo aquí en la Facultad de Derecho doy la clase de argumentación jurídica, ¿no? Y no es que yo sea un textualista o un formalista a rajatabla, pero siempre lo que digo, y estoy profundamente convencido de eso, es que una interpretación que no empieza por el texto va mal, ¿no? Porque si el derecho es porque trabajamos con normas jurídicas, y las normas jurídicas las derivamos primero del texto de las disposiciones jurídicas. Y luego ya le metemos todo, ¿no?
que si los precedentes, las finalidades, el procedimiento legislativo, las consecuencias, la práctica administrativa. O sea, es decir, en esa receta le podemos meter un montón de cosas, pero para que haya derecho tiene que haber disposición jurídica, y si no hay disposición jurídica no hay interpretación, y si no hay interpretación ya no estamos haciendo derecho, estamos haciendo otra cosa, ¿no? A mí me gusta la norma de la Corte, ¿eh? O sea, cuando la Corte dice, oye, el único estándar es que haya elección democrática, digo, perfecto. Pues, ¿por qué? Porque los estados que quieren hacer las cosas bien no tienen que copiar o copy-pastear el modelo federal. Pero claro, a mí como constitucionalista, y por eso digo, no sé cómo decirlo, pero me duele el estómago, ¿no? Que una Corte no se haga cargo de la disposición más importante. O sea, si uno revisa el texto de ese proyecto, el gran ausente es el 116 constitucional. Es como si en una condena penal el penal no apareciera en ningún lado. No, pues no estamos haciendo derecho constitucional, estamos haciendo otra cosa, ¿no? Por eso, de nuevo, me gusta el resultado. O sea, yo sí creo que no tienen un margen para hacer lo que quieran los estados por el texto de la Constitución, pero creo que ahora sí la Corte nos quedó mucho a deber en ese apartado, y como decía, y lo hablábamos antes, ¿no? O sea, uno ve lo que decidieron en un caso. Pongo un ejemplo rápido, ¿no? El tema de las sustituciones, ¿no? O sea, el modelo de presidencias de la Corte es malísimo, ¿no? A nivel federal, ¿no? Hoy Lenia Batres puede ser la ministra más odiada de ese pleno, ¿no? Y votarle en contra a todos, y no importa porque ella sabe que va a ser presidenta en año y medio, ¿no? Oigan, ¿el modelo pasado tenía problemas? Sí, sin duda, era un grillerío, ya lo sabemos todos. Pero por lo menos los que querían ser presidentes y presidentas de la Corte, que eran casi todos, pues tenían que tratar de generar consenso. Eso ya desapareció, ¿no? Entonces, a mí no me gusta el modelo federal, pero sí creo que la Corte nos tenía que dar una respuesta jurídica y no pragmática. Pero en otro apartado, suplencias. El modelo de suplencias también es una locura, ¿no? Oye, falta un magistrado o un juez, ¿a quién nombras? Pues al segundo lugar, ¿no? Y si no está el tercero, y así te sigues. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que puede llegar alguien que tuvo o muy pocos votos. No creo que sea el mejor método de sustitución. Coahuila tenía un método de sustitución que a mí me parecía obvio y razonable. Coahuila decía, falta un magistrado, nombramos de manera interina por el órgano de administración, y luego se hace una elección extraordinaria, ¿no? Bueno, pues si ya el modelo es el voto popular, pues qué cosa más democrática que cubrir una vacante con una elección popular, ¿no? Y hay una mayoría de ministros que nos dijeron, no, es que te apartas del modelo federal, ¿no? Entonces, como que las Cortes tienen que decirnos a qué son podemos bailar, ¿no? Entonces, lo que no se vale es que nos diga que para unos temas es reggaetón y para otros es salsa y para otros es falso, porque nos va cambiando la norma de apartado en apartado. Entonces, para mí lo más problemático no es tanto esta discusión, que creo que es muy relevante de hasta dónde. Yo sí creo que a los estados hay que ponerle ciertos límites. A mí lo que me mete ruido es la manera en que argumentativamente construye la respuesta. Pero bueno, esas ya son mis opiniones muy personales. Usted no quiere. Sí, por eso. ¿Sigo yo? Adelante, por favor. Bueno, respecto de las necesidades, ¿no? Ya que esto es un diálogo, me interesaba la discusión porque toca temas que me son muy relevantes. No, porque sí creo que hay una enorme diferencia entre dormir, en tanto que eso, yo diría, a bote pronto, no genera una posible afectación de derechos de otras personas. A nadie le afecta que una persona esté durmiendo en la calle. En cambio, llevar a cabo necesidades sí puede tener problemas de salud pública. Por lo tanto, diríamos que ahí hay, bueno, esto no le va a gustar a Javier porque ha escrito mucho sobre el principio de proporcionalidad, pero digamos que el principio de proporcionalidad podría ayudar a distinguir por qué una cosa sí y la otra no, ¿no? ¿Por qué una sí podría ser constitucionalmente sancionable y la otra no? Es una idea que a bote pronto, ¿no? En relación con el tema del voto, pues sí, efectivamente, ¿no?
el hecho de que una persona duerme en la calle no impida que pueda votar, porque no es que uno tenga que tener un domicilio para votar, ¿no? Cualquier ciudadano tiene el derecho a votar. En fin, el tema del territorio, pues, bueno, a mí me gustaría saber cuál es la decisión. O sea, evidentemente es la gran omisión de la reforma constitucional. ¿Por qué no se incluyó el derecho al territorio, que es uno de los principales reclamos de los pueblos indígenas en el debate constitucional? ¿Por qué no está? Se hicieron todas las elipsis posibles en el texto constitucional para evitar decir territorio. Sí, es la gran omisión. ¿Cuáles son las razones? Pues yo creo que es pues, una razón política fundamental. O sea, tomen ustedes en cuenta que hay en este país 23,000 localidades en donde el 40% de la población es indígena. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Qué vamos a empezar? O sea, yo digo, nosotros estamos en esa defensa y en esa lucha y lo vamos a intentar. Pero sí me doy cuenta del enorme problema que hay detrás de eso, ¿no? Porque va a haber que empezar a pensar el Estado mexicano, que eso es lo que tenemos que hacer de una forma muy distinta como lo hemos venido pensando tradicionalmente. Esa sí que sería verdaderamente la posibilidad de transformar nuestro país en una dirección pluricultural. Pero eso no está exento de problemas. O sea, yo me imagino que el Estado calculó la cantidad de conflictos. O sea, tomen ustedes en cuenta, por ejemplo, que Cholula, en donde pues, hay hoteles de 25 pisos y Walmart, pues, es un territorio indígena. Sí. Entonces, el potencial enfrentamiento entre los pueblos y esos intereses ya instalados en el territorio es enorme. Yo creo que el Estado ahí, con un poco de cautela, avanzó. Y ahora lo interesante será qué dice la Corte sobre el derecho al territorio. Sabemos que la 10ª época no dijo nada. Muchos abogados y abogadas que decidían ya no argumentar el derecho a la consulta porque era un derecho procedimental que se desviaba y acababa siendo un boomerang para los pueblos. Intentaron en la 10ª época argumentar la violación del derecho al territorio. Nunca la Suprema Corte de Justicia admitió esa sentencia y lo que hacía era proteger el derecho a la consulta. Se alegaba derecho al territorio, se protegía el derecho a la consulta. Veremos esta Suprema Corte de Justicia si se anima, ¿no? Es un momento muy interesante, es un tema muy delicado, muy complejo, pero yo creo que hay que avanzar hacia allá. Por eso me encanta venir aquí a la universidad. Podemos debatir, podemos dialogar, podemos discutir. Eso es lo más fantástico, realmente. Bueno, un poco apuntando en ese debate de las diferencias de las necesidades, pues la propia Corte hace un análisis, es decir, son cuestiones diferentes y las afectaciones son diferentes. Por eso, en este ejercicio siempre debe acreditarse cuál es la afectación que esa sanción o esa conceptualización de lo que se va a imponer como una conducta sancionada administrativamente tiene que tener a la afectación del grupo social o la comunidad. Entonces eso es fundamental porque tiene que tener una justificación objetiva. Y esa justificación tiene que tener un efecto hacia un bienestar o hacia un objetivo de educación. Por eso hablamos de justicia cívica, para poder hacer que las relaciones entre los grupos puedan generarse. Y efectivamente hay de afectaciones a afectaciones. En salud pública pues encontramos distintos parámetros y lógicamente van encaminadas a ello. Pero a la vez impone una responsabilidad de cómo construir hacia el Estado. ¿Qué debe hacer el Estado con todas esas personas? ¿Qué les debe proporcionar? En ese sentido? Y voy al efecto electoral. Efectivamente, te reconozco como un grupo diferenciado, vulnerable, que tengo que reconocerte como ciudadano, pero a la vez eso no tiene que ver hacia cuáles son las afectaciones y mis responsabilidades que yo como Estado tengo que brindarte. Y además, lo más importante aquí, en lo que llamamos los principios básicos de la contextualización del efecto que quieres generar en esa comunidad con una sanción de esta naturaleza. Si no tengo dinero para pagar un lugar donde dormir, ¿cómo voy a tener dinero para pagar una sanción? ¿Y de dónde o cómo la vas a ejecutar? ¿Cómo me vas a determinar en esa afectación económica si no existe
existe una posibilidad de hacerla efectiva. Entonces, lo que implica eso es cómo hago realidad y objetivamente establezco los límites de ese derecho sancionador y veo y busco que se cumplan los principios constitucionales, porque a la vez, como ustedes saben, pues en el ámbito penal tenemos esa objetividad muy clara. En el derecho administrativo sancionador también lo tenemos que tener para poderlo aplicar. Entonces, esa es la diferencia. Te reconozco, pero también te quiero hacer responsable de a lo mejor algo que ni siquiera puedes cumplir, porque yo como Estado no he tenido la garantía de ese derecho a vivir en un lugar digno, a tener una dignidad humana dentro del contexto social. Y bueno, finalmente creo que el tema de la crítica pública, lo que invita a la reflexión de esta sentencia de acción de inconstitucionalidad va hacia el efecto de cuáles son los límites y la conceptualización de efectivamente esa crítica pública. Es decir, hay esa libertad de expresión y por eso lo que señala es cuáles deben ser los factores que refuercen las tareas de esa cultura democrática ante la posibilidad de decir la diferencia de una agresión verbal hacia una crítica dura gubernamental, constructiva, hacia el quehacer gubernamental. Entonces, ese es el factor en el que prácticamente se enfoca esta sentencia, decir, oye, no es la libertad de expresión, sino va más allá el decir cuál es lo que tú quieres conceptualizar como una multa cívica por el hecho de tratar de imponer la diferenciación de una agresión verbal. Entonces, prácticamente es donde estamos viendo que invita a decir, no puede ser tan flexible una disposición que pueda ser utilizada en contra de un ciudadano que quiere expresar su sentir sobre el quehacer gubernamental. Y es ahí donde aterrizamos esa libertad de expresión y ese derecho, y precisamente, pues debe ser una acción reflexiva, debe ser un factor importante. Y bueno, prácticamente lo que dice la sentencia es que dice, bueno, la autoridad dispone de ese amplio margen al ponerlo en una magnitud de agresión verbal y de generar, pero sin embargo también le da esa subjetividad abierta a poder determinar y genera incertidumbre, genera un factor de expresión que simplemente por señalarlo es sancionado. Y también se dirigen precisamente no a la institución, sino al servidor público. Si yo me expreso en contra de un servidor público, que es lo común normalmente, no es la institución, porque la institución tiene sus facultades y son sus atribuciones, pero el que ejerce el poder es precisamente a quien el ciudadano se siente agredido y entonces señala a ese servidor público. Entonces lo que se está dirimiendo en esta conceptualización es a quién me estoy refiriendo y dónde está mi derecho a expresarme, que ese servidor público está haciendo mal su quehacer, y de allí que el artículo 16 es donde se está señalando que es el respeto a la autoridad, pero ese respeto tiene ciertos límites, ciertas condiciones que el propio servidor público también tiene que hacer valer, y no es la amplitud, la ambigüedad. Por eso la Corte señala que el texto no puede ser vago, tiene que ser preciso, tiene que ser conciso y tiene que ser ejemplificativo de lo que se quiere llegar a determinar. Es el valor quizás más importante de esta sentencia, es decir, oye, no puede ser vaga la mención de una multa cívica porque afectas realmente los principios fundamentales de nuestra Constitución. Gracias. Pues muchísimas gracias, ya se dieron cuenta. Qué mesas, ¿no? Muchas gracias, sobre todo por la posibilidad, en este caso, del diálogo. Aunque no sé si lo decía de manera irónica, pero realmente creo que lo más interesante es precisamente poder nutrirnos con las reflexiones de tan distinguidas
y distinguidos ponentes, ¿no?, en esta mesa, y que los estudiantes tengan la posibilidad de expresarse constantemente, reflexionar y cuestionar, porque solo así podemos transformar nuestras realidades, ¿no? Muchísimas gracias a cada uno y a usted también. Muchísimas gracias. Pues creo que ya definitivamente damos por concluido. No, es que había un acto de clausura, pero creo que hay esto así. Yo intentaba con Edgar que él me dijera, puso acto de clausura, pero yo dije ya no. Llevamos desde las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todos los que nos han seguido, y sí, desde las 10 de la mañana, pero primero fueron jurídicas y ahora en la Facultad de Derecho. Nuevamente, gracias al doctor Edgar Corzo, a todo su equipo, porque han ayudado en todo esto y han hecho posible este evento, definitivamente. También ahí está con nosotros la maestra Lorena Redondo. Gracias por transmitir este evento, gracias por estar aquí. Incluso lamento haberla molestado hasta la hora de la comida. Gracias, también está aquí con nosotros el maestro Christopher Pastrana por estar aquí con nosotros. Gracias, Eric, también por tu apoyo y porque hacen posible esta ahora sí que este tipo de reflexiones desde la Facultad de Derecho, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Nuevamente también gracias a lo que es la doctora Sonia Venegas, a la doctora Mónica González Contró, y también no quiero olvidar, y ahorita se me fue el nombre, no sé por qué, el director, sí, al doctor José María de la Serna Garza, que también ha sido un artífice de este tipo de diálogos y de esta puesta al día en materia constitucional. Nuevamente, muchas gracias, que tengan bonita noche.